Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el monopolio. Específicamente vamos a tocar dos temas: la discriminación de precios de tercer grado, que es cuando el monopolista puede vender en dos mercados diferentes, y el monopolio multiplanta, que es cuando el monopolista tiene acceso a dos funciones de costos diferentes. Entonces, empecemos con la discriminación de precios de tercer grado. El monopolista, como les decía, tiene acceso a dos mercados. Puede vender en uno con esta función de demanda, 200 menos 2Q1, o puede vender en el mercado 2 que tiene esta función de demanda, 150 menos Q2. Y tiene acceso a una sola función de costos que depende de toda la producción que haga, la que envía al mercado 1 y la que envía al mercado 2, que es 0 si la producción total es de 0, o es de 3 por Q al cuadrado más 10Q más 80 si produce alguna cantidad positiva. La condición de optimización, en este caso, la maximización, que es lo que nos interesa de beneficios, involucra dos cosas que las podemos ver aquí en esta diapositiva. Primero, que los dos ingresos marginales sean idénticos. El ingreso marginal 1 sea igual al ingreso marginal 2. Y segundo, que el ingreso marginal del primer mercado o del segundo, no importa porque son iguales, que el ingreso marginal en el primer mercado sea igual al costo marginal. Solo bajo esas condiciones podemos decir que el monopolista está maximizando beneficios. Primero, que los dos ingresos marginales sean idénticos, y segundo, que esos dos ingresos marginales sean idénticos al costo marginal. Entonces, el ingreso marginal en el primer mercado es de 200 menos 4Q1 y el ingreso marginal en el segundo mercado es de 150 menos 2Q2. Si de estas dos condiciones despejamos la producción en el segundo mercado, obtenemos que la producción en el segundo mercado debe ser 2 veces la producción en el primero menos 25. Solo si se cumple esta condición tenemos que el ingreso marginal de los dos mercados es idéntico. Y segundo, el ingreso marginal del primer mercado debería ser igual al costo marginal. Entonces el ingreso marginal en el primer mercado ya vimos que es 200 menos 4Q1 y el costo marginal será la derivada de la función de costos. Fíjense acá arriba que la derivada de la función de costos es precisamente 6Q más 10. Aquí abajo 6Q más 10. Aquí por el Q mayúscula deberíamos reemplazar la producción de la industria. Entonces la producción de la industria sería, por supuesto, en este caso solo hay una firma que produce para dos mercados. O sea que Q mayúscula sería Q1 más Q2. Entonces, si a este Q2 le sumamos un Q1, me quedaría 3Q1 menos 25, que es lo que tengo aquí abajo, 3Q1 menos 25. De aquí quiero despejar el Q1, aquí aplico ley distributiva, paso este 4 a sumar acá, me quedaría 6 por 3, 18 más 4, 22. Y los números acá me queda un 200, por acá sale un menos 6 por 25 que pasa a sumar y un 10 que pasa a restar. Cuando hagamos todo este álgebra, obtengo que la producción de la primera firma debería ser, la producción para el primer mercado debería ser 15,45 y la producción destinada al segundo mercado, ¿cómo la hallo? Pues reemplazando este 15,45 en esta función de producción. 2 por 15,45 menos 25, obtengo una producción para el segundo mercado de 5,9. Entonces, en resumen, lo importante aquí es que un monopolista discriminador de precios del tercer grado tiene la opción de vender a dos mercados diferentes. ¿Y cómo maximiza sus beneficios? Con esas condiciones, haciendo que los dos ingresos marginales sean iguales entre sí y que sean iguales al costo marginal. Lo otro de lo que vamos a hablar es del monopolio multiplanta. Ese monopolista, para ese ejemplo específico, digamos que se enfrenta a una sola demanda dada por 300 menos 2Q y que tiene las siguientes funciones de costos. Puede producir en dos plantas diferentes, una con una función de costos
siempre y cuando produzca una cantidad positiva de 3 por Q1 al cuadrado más 10 Q1 más 40. Y otra con una función de costos siempre y cuando produzca una cantidad positiva de 3 por Q2 al cuadrado más 70 Q2 más 80. Lo interesante de estas funciones de costos es que fíjense ustedes que la primera función de costos es mucho más eficiente que la segunda. O sea, bajo la primera función de costos los costos son siempre más bajos. Porque fíjense que aquí tenemos un 10 en vez de 70 y un costo fijo de 40 en vez de 80. Bajo la primera función de costos, los costos siempre son más bajos. La intuición o el sentido común nos diría que esta firma debería no utilizar la segunda planta, porque la segunda planta es muy ineficiente y debería producir solo en la primera planta. Mas, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo, así no son las cosas. Pero veamos cómo solucionamos este problema. Primero deberíamos igualar los dos costos marginales y esos dos costos marginales deberían ser iguales al ingreso marginal. Repito, los dos costos marginales deberían ser iguales entre sí y a su vez los dos costos marginales deberían ser idénticos al costo marginal. Los costos marginales, ¿cómo son? En la primera planta 6Q1 más 10 y en la segunda planta 6Q2 más 70. 6Q1 más 10 debería ser igual a 6Q2 más 70. Eso significa, despejando el Q2, que Q2 debería ser igual al Q1 menos 10. Que tiene todo el sentido del mundo porque la segunda planta, que es la más ineficiente, voy a producir menos de lo que produzco en la primera planta. A saber, voy a producir 10 unidades menos de lo que produzco en la primera planta. Luego debo igualar el ingreso marginal al costo marginal en la primera planta, que es 6Q1 más 10, y el ingreso marginal es 300 menos 4 por la producción total. Ahora la producción total será Q1 más Q2. Entonces fíjense que si yo a este Q2 le sumo un Q1, me quedaría 2Q1 menos 10, que es lo que tengo acá, 2Q1 menos 10. Y esta expresión es una expresión lineal solo en términos de Q1, así que ahí es muy sencillo despejar el Q1 y obtengo una producción en la primera planta de 23,57. Para hallar la producción en la segunda planta utilizo esta función que está aquí y a la producción de la primera, 23,57, le resto 10 y obtengo una producción en la segunda planta de 13,57. ¿Por qué si la segunda planta es mucho más ineficiente que la primera, es decir, presenta unos costos más altos, por qué yo no cierro la segunda planta, sino que decido producir en ambas? Pues la respuesta a esa pregunta está en los rendimientos decrecientes a escala. Esta función de producción o las funciones de producción de las que derivamos estas funciones de costos exhiben rendimientos decrecientes a escala. Eso significa que entre más yo produzco en una sola de las plantas, mis costos se incrementan más que proporcionalmente. Entonces, a mí nunca, siempre y cuando existan rendimientos decrecientes a escala, a mí nunca me conviene producir en una sola planta, sino que me conviene diversificar mi producción. Porque si produzco en una sola planta, los rendimientos decrecientes a escala hacen que mis costos crezcan muy rápido. Por ende, a mí me conviene producir siempre en dos plantas, incluso si la segunda de esas plantas es mucho más ineficiente que la primera. Y eso concluye el tema de monopolio.